la comunidad de Endel. Al oeste de las planicies de Alphaville estaba el desierto exterior que se extendía por casi 100 kilómetros hasta el gran río Adonga. Una vez que cruzaba el Adonga, usted llegaba a otra parte del reino llamada Endel. Al nacer, los hijos de los ciudadanos de Alphaville eran llevados de inmediato a la provincia de Endel. Antes de cumplir una semana, eran confiados al cuidado de las niñeras del rey. Cuando estos jóvenes ciudadanos, los endelitas, cumplían 5 años, se les llevaba a la escuela de Endel, donde recibirían instrucción y educación durante 10 años. Allí aprendían todo lo que había que saber sobre la forma de vida de Alphaville y su gran rey Halín. Solo las niñeras del rey y los maestros de la escuela habían tenido el privilegio de conocer a Halín. Cada 5 años, más o menos, el monarca visitaba Endel en secreto para dar a conocer su amor por la escuela y los niños. Y aunque no todos sabían de su presencia, en todo Endel era evidente su bondad en cada uno de los aspectos de la comunidad. Los 10 años en la escuela de Endel servían para preparar a los estudiantes para la vida que tenían por delante. A los 15 años tendrían un corto periodo de aplicación de todo lo que se les había enseñado. Durante ese tiempo se les confiarían cuotas de riqueza y responsabilidad. El modo en que administraran sus jóvenes vidas y sus recursos determinaría cómo y dónde pasarían el resto de sus vidas, que en su mundo era un total de 150 años. Aunque el período de prueba duraba exactamente 5 años, ninguno de los estudiantes tenía conciencia ni conocimiento de la duración. Solo se les informaba que no serían más de 10 años. Al finalizar este período, cada uno se presentaría ante el rey para rendir cuentas de sus decisiones. Estos años de prueba demostrarían a qué cosas eran leales. Algunos seguirían las ordenanzas de Halín con sus palabras y acciones, reconociendo su liderazgo. Estos serían admitidos como residentes de Alphaville. Sus decisiones les asegurarían las recompensas correspondientes. Sin embargo, si durante el periodo de prueba se rebelaban y vivían únicamente según sus propias reglas y en beneficio propio, irían al exilio a la tierra de Solo. Solo era un desierto de completa oscuridad donde reinaban la soledad y la desesperanza. Allí sufrirían tormento y encierro durante el tiempo que duraran sus vidas. La primera persona que había sido exiliada a tal desolación había sido Dagón, quien llegó a ser el fundador y sombrío amo de Solo. Aunque se había rebelado contra Halín hacía ya muchos años, su influencia seguía alcanzando la tierra de Endel. Los habitantes de Endel que preferían el señorío de Halín rompían el yugo del oscuro poder de Dagón. Pero quienes se negaban a servir a Halín permanecían bajo el dominio de este amo rebelde. Con el fin de aislar e impedir toda posible infiltración de las tinieblas en su reino, el gran rey Halín tuvo que establecer un decreto que protegería tanto la integridad como la infraestructura social de Alphaville. Todo quien siguiera el camino de Dagón y rehusara reconocer a Halín como rey con sus palabras y acciones, sería echado a la tierra de Solo hasta el fin de sus días. Este es el comienzo de nuestra historia. Seguiremos las vidas de 5 estudiantes de Endel, 2 mujeres y 3 varones. Sus nombres son Independiente, Engañado, Corazón Flojo, Egoísta y Caridad. Permítame presentárselos. Independiente. Independiente cuestiona constantemente la existencia de Alphaville. No puede creer que de veras alguien a quien jamás ha visto siquiera y de quien solo conoce el nombre, Halín, requiera no solamente su lealtad, sino tan estricta adhesión a una lista de reglas. Sospecha que se trata de un complot para que él y los demás permanezcan bajo el control de los maestros. Con desprecio, se niega a asistir a clases y a aprender sobre este reino imaginario. Independiente se burla de los que creen en semejante tontería. Piensa vivir su vida como le plazca y permanecer lejos y libre de las leyes de Halín. La única excepción sería que esos edictos sirvieran a sus propósitos.
entonces sí se adheriría, pero solo por decisión propia. No tiene reparos en dar a conocer su decisión de que no entregará su vida a la voluntad de otro. Engañado. Engañado no cuestiona la existencia de Afabel. Cree en el rey Jalín y hasta se deleita en sus promesas. De palabra y pensamiento concuerda con las enseñanzas y políticas, pero hay grandes porciones de su estilo de vida que están en conflicto con dichas enseñanzas. Celebra su lealtad al rey y sus enseñanzas y participa de las actividades de la escuela cuando le gustan, pero si no ve en ellas beneficio propio, su opinión cambia enseguida. Su estilo de vida es opuesto al de un verdadero seguidor de Jalín, y por su fuerte personalidad lleva sutilmente a otros a su forma de vida. Realmente nunca se detiene a pensar en su próximo periodo de prueba y rendición de cuentas. Engañado se lleva bien con Independiente, aunque no están de acuerdo respecto a la existencia de Jalín. Engañado es divertido y ambos tienen intereses similares, así que a Independiente le gusta su compañía. Corazón flojo. Corazón flojo es la más entusiasta de todas las estudiantes. Suele pasar al frente de la clase para hablar y siempre saca las mejores calificaciones. Es muy activa y por lo general es quien inicia las actividades extracurriculares que ayudarán a promover la participación de los estudiantes en la vida de la comunidad. Todo el que evaluara a los estudiantes diría que ella siente pasión por la causa de Jalín. Egoísta. Egoísta también cree en Jalín y sus enseñanzas. No duda de la existencia de Afabel y lo dice a menudo. Cree que Jalín es tan maravilloso como gobernante y tan bondadoso como juez que concederá su gracia a todo el que le profese su lealtad. Se concentra en su limitada percepción de las enseñanzas y el carácter de Jalín. Ha olvidado que Jalín es un líder santo y justo, además de amoroso y misericordioso. Por eso, Egoísta tiene su propia y distorsionada visión de quién es Jalín en realidad. Cree que Engañado, Corazón flojo y Caridad sin duda formarán parte de este glorioso reino, aunque siente preocupación por la dura resistencia de Independiente. Egoísta cree que todo el que reconozca con su boca a Jalín y viva su vida sin romper leyes importantes podrá entrar a Afabel. Sin embargo, y en honor a su nombre, suele buscar su propio interés y el bien que hace se ve motivado por el beneficio que pueda obtener. A veces le motiva la compasión, pero cuando las cosas se complican, Egoísta siempre buscará su propia conveniencia. Caridad. Esta última jovencita, Caridad, es la que guarda en su corazón las leyes del rey Jalín y le obedece en todo. No solo ha aprendido sus principios, sino que busca conocer el corazón del rey a partir de cada uno de sus edictos. Pasa mucho tiempo buscando conocer y entender la voluntad de Jalín. Esto implica largas horas de estudio y entrega por el bien de la escuela y la comunidad de Endel. Sabe que al llegar a los 15 años tendrá un período corto en que deberá cumplir los deseos del gran rey en Endel. Su propósito es vivir por completo para la gloria de Jalín y no permitirá que algo que pudiera beneficiarle a ella se interponga en el camino de su meta principal. Caridad ama a Jalín y anhela que llegue el día en que pueda conocerle. Con fervor le obedece y frecuentemente habla de su bondad a los demás. Por ello, muchas veces es objeto de burlas y queda aislada. Aunque ha sufrido a causa de su inconmovible lealtad a las leyes de Jalín, nada la detiene en su expresión de sincera fidelidad al rey. La graduación. Los 5 endelitas cumplieron 15 años. Llegó el día indicado y se graduaron junto con otros 2,000 estudiantes. A cada uno se le confió una misión específica con la correspondiente suma de dinero para iniciarla. Esta suma había sido preestablecida por Jalín y el director de la escuela les entregó el dinero el día de la graduación. Los montos fueron los siguientes. Independiente recibió $55,000. Engañado y Corazón flojo recibieron cada uno $40,000. Egoísta fue quien más recibió
$75,000 y por último Caridad recibió $25,000. Los jóvenes ciudadanos, dinero en mano, partieron después de recibir algunas instrucciones finales. El vendedor. Independiente de inmediato salió de juerga para celebrar su nuevo estado de hombre libre. Aunque pocas veces había asistido a clases, sentía que la responsabilidad le pesaba. Había oído algunas de las leyes de Jalín las pocas veces que se presentó en las aulas. A veces se preguntaba si quizá podría haber algo de verdad en todo eso. Si así fuera, sentía curiosidad por saber si su mala conducta afectaría mucho lo que se le daría cuando terminara la escuela. Independiente siente asombro ante la cantidad de dinero que recibió, aunque ha violado tantas políticas de la escuela. Recibió 15,000 más que Corazón Flojo y más del doble que Caridad. Él piensa, ¡qué desperdicio! Caridad y Corazón Flojo pasaron todo su tiempo en esas clases inútiles, trabajaron tantas horas de más y ahora recibieron tan poco. Esta dinámica reafirma su convicción de que Jalín no existe. Su razonamiento le indica que el dinero es herencia dejada por sus padres, que desaparecieron hace muchos años. Ahora está más convencido todavía de que todo era un engaño de la escuela, con el objeto de controlar a los jóvenes e impedir que pensaran por sí mismos y con libertad. Después de andar de fiesta en fiesta durante 2 semanas, Independiente se da cuenta de que necesita abrir un negocio. El dinero se acaba más rápido de lo pensado. Comienza a vender autos y ve que le va muy bien. Es buen vendedor y el negocio deja ganancias. Muchos de los nuevos graduados utilizan parte del dinero para comprar autos usados y aún nuevos en el negocio de Independiente. A medida que se multiplican sus ganancias, abre otros negocios y también prospera en ellos. Su patrimonio aumenta, se expande y mejora su estilo de vida personal. Rápidamente se da cuenta de que el dinero es una increíble herramienta para influir y que parece tener el poder de comprar la felicidad. Su riqueza, patrimonio y estilo de vida, en rápida expansión, atraen a las mujeres y la vida le sonríe. Se siente lleno de vigor. Independiente no asistía a las reuniones semanales de la comunidad, pero se le seguía considerando buen ciudadano porque apoyaba con su dinero a diversos proyectos. Parecía que la vida no podía ser mejor para este endelita tan trabajador. El constructor y desarrollador. Engañado también celebró durante un par de semanas. Aunque no recibió tanto como otros, estaba contento de que le dieran más que a Caridad. Esto también reafirmaba su distorsionada percepción de Jalín como rey de tan extrema misericordia como para que ciertas transgresiones no importaran tanto. Engañado había tenido relaciones sexuales con 2 chicas con las que había salido mientras estaba en la escuela, aunque esto era contrario a las enseñanzas que había recibido. No veía conflicto en ello porque creía firmemente en Jalín y su reino. Había formado su propia perspectiva ante la vida. Mientras siga reafirmando mi adhesión y lealtad a Jalín y no le haga gran daño a nadie, estaré bien parado ante el rey. Su conclusión era que Jalín entendía que todos tenemos necesidades y que nadie es perfecto. Todas sus faltas se verían cubiertas en el juicio por la misericordia y la gracia de Jalín, a causa de que él creía en el rey con todo su corazón. Después de unas semanas, Engañado también inició su propio negocio, como lo había hecho Independiente. Comenzó a construir casas. Al principio le costó encontrar clientes. El modelo que mostraba era excelente en todos los aspectos, pero parecía no poder convencer a los compradores. Algunos pensaban que los precios eran demasiado altos, en tanto otros no podían darse el lujo de comprar casas tan lindas. Desesperado, rebajó los precios. Seguía usando el mismo modelo de casa para atraer a los clientes y les prometía todo lo mismo que antes, pero comenzó a usar materiales de calidad muy inferior a las que prometía o mostraba. De hecho, algunos de esos materiales no cumplían con lo requerido por ley. El razonamiento de Engañado era que los que hacían las leyes eran demasiado cautelosos.
Estaba seguro de que los materiales que había elegido resistirían toda presión del clima o el uso. Como sus casas ahora parecían muy convenientes, los endelitas interesados habían empezado a firmar contratos más rápido de lo que podían construirse las viviendas. Por fin, su negocio había despegado. Después de unos años, decidió dedicarse al desarrollo inmobiliario. Estaba harto de los clientes quejosos. Sentía que una vez que se vendía un terreno, ya no tendría nada que ver con el comprador, ni con garantías ni reparaciones. Engañado, encontró tierras que se vendían a unos $1,000 la media hectárea. Era casi demasiado bueno como para ser cierto. Investigó un poco más y se enteró de que el terreno solía inundarse. Pero el dato solo era conocido por un puñado de personas, todos amigos suyos. Convenció a un concejal de la ciudad, amigo de Independiente, para que aprobara su emprendimiento inmobiliario sin ejecutar las pruebas geológicas de rigor. Después de todo, no había habido una sola inundación en todos sus años de vida, así que sería cierto que había un problema. Las cosas anduvieron sobre rieles. Después de todo, la vida no podía ser mejor para este joven empresario. La ayudante del maestro. Apenas se graduó Corazón Flojo, fue de compras con unas amigas el fin de semana. Pensó que era buena idea, por 2 motivos. Ante todo, podría pasar tiempo con ellas celebrando su graduación. Y en segundo lugar, podría comprar la vestimenta y accesorios que necesitaría en su nueva carrera. El deseo de Corazón Flojo era ser ayudante del maestro en la escuela de Endel. Tendría una entrevista el viernes siguiente. En su segundo día de compras, una de las amigas de Corazón Flojo, llamada Chismes, le contó que otra de sus amigas, Difamación, le había contado al director que Corazón Flojo había dormido con uno de los estudiantes varones. Esto afectaría en mucho sus oportunidades de llegar a ser ayudante del maestro. Era una absurda mentira, sin un solo gramo de verdad. Corazón Flojo se había mantenido pura todo el tiempo mientras iba a la escuela. Estaba segura de que Difamación lo había hecho por envidia y hasta quizá por odio. Corazón Flojo estaba furiosa, muy ofendida y molesta. No podía dejar de pensar en la traición de su supuesta amiga. Se prometió lograr que Difamación pagara por lo que había hecho. Llegó el día de la entrevista y, para sorpresa de Corazón Flojo, la eligieron para el puesto. El director le informó que había llegado a sus oídos el rumor, pero que después de investigar había llegado a la conclusión de que no era cierto. No solo le daban el puesto, sino que además sería asistente de uno de sus maestros preferidos. Su nombre era Doble Vida y era uno de los maestros más talentosos de Jalín. Corazón Flojo estaba asombrada de que la hubieran elegido para trabajar con un líder tan dinámico. Comenzó el semestre y todo iba muy bien, pero le seguía pesando la ofensa de su ex-amiga. No importaba lo bien que le fuera. Parecía que la traición de Difamación era algo a lo que no se sobrepondría jamás. Aunque todo se veía bien bajo la superficie, los problemas estaban empezando a bullir. El nombre de Doble Vida indicaba quién era en realidad. Vivía como maestro, dando a conocer una cara, pero en su vida privada todo era muy diferente. Su juicio sería el más severo porque como maestro había tenido el privilegio de ver a Jalín en persona. Los juicios a los maestros no se hacían cuando estos tenían 20 años, como en el caso de los demás, sino a los 30. Doble Vida tenía 25 años en ese momento. Una noche, cuando Corazón Flojo y Doble Vida estaban a solas, él trató de propasarse con ella. Corazón Flojo se asustó y, llena de ira, se alejó de inmediato. Él no se resignó y durante las semanas siguientes volvió a la carga. Ella comenzó a cuestionar su reacción y a escuchar sus persuasivas palabras, porque era un hombre tan reconocido y talentoso. Le gustaba que le prestase atención, era amable y bondadoso, y se le consideraba uno de los más apuestos en la comunidad. Por fin, Corazón Flojo le entregó su virginidad y así se inició un amorío apasionado. Corazón Flojo jamás había conocido la pasión y el amor en ninguna de sus relaciones. Cada vez que lo veía,
quedaba sin aliento. La idea de encontrarse con él en sus noches, ya programadas, la consumía y durante un tiempo casi olvidó el dolor de la traición que le había causado difamación. Sin embargo, unos 4 meses después, Doble Vida la dejó sin aviso. Devastada, quiso saber cuál era el motivo. Por fin, él le dijo que había oído de boca de otros la historia de difamación sobre su pasado con uno de los estudiantes. No era esta la razón verdadera. Lo cierto es que había perdido el interés. Ya estaba cortejando a otra joven de la comunidad. A las muchachas les costaba resistirse al persuasivo poder de seducción de este reconocido maestro. Corazón Flojo estaba indignada. ¿Cómo podría seguir viéndolo día tras día? De inmediato renunció a su puesto en la escuela. Pasó unos días encerrada y mascullando su enojo, y luego abrió un salón de belleza con lo que le quedaba de los $40,000. Dejó de ir a las reuniones semanales en la escuela, aun cuando la palabra de Jalín establecía que su pueblo no debía dejar de reunirse. Es que ella no quería relacionarse con hipócritas y la mayoría parecía hacer justamente eso. Día a día, Corazón Flojo se iba haciendo más dura. Ya rara vez mencionaba la escuela o el nombre de Jalín. Ya no sentía la pasión que antes expresaba con tanta frecuencia al conversar con los demás. Sin embargo, si se le preguntaba, confesaba su lealtad a Jalín, aunque en el fondo lo culpaba por haber permitido que un hombre tan corrupto fuera maestro de su escuela. Para cuando terminó el período de prueba, se sentía muy ofendida y se había convertido en una mujer amargada, aunque si le preguntaban el motivo de su amargura, lo negaba todo. Pasó el resto de sus días intentando vengarse de quienes tanto la habían herido. El alcalde de Endel. Ahora veremos cómo le fue a Egoísta. Estaba asombrado por la cantidad de dinero recibido. Celebró, pero conocía las enseñanzas de Jalín lo suficientemente bien como para mantenerse apartado del alcohol. Después de descansar durante unos días, comenzó a invertir. Su negocio fue rentable y enseguida multiplicó el monto que se le había asignado. Al crecer en lo económico, también se volvió mucho más popular con sus pares. Compró una casa en uno de los barrios más lindos e invitaba a los poderosos e influyentes. Las autoridades del gobierno, los atletas profesionales, los ejecutivos más importantes y otras celebridades disfrutaban de su hospitalidad tan generosa. Se convirtió muy pronto en uno de los hombres mejor relacionados de su comunidad. Después de 3 años, Egoísta decidió presentarse como candidato a alcalde de Endel y ganó sin dificultad alguna gracias a su posición financiera y sus relaciones sociales. Ya instalado en su puesto, se encontró frente a una gran cantidad de decisiones, entre ellas una que tenía que ver con la escuela de Endel. Como la población había crecido, se requería más espacio y con urgencia. Esto implicaba la compra de tierra, la contratación de constructores, la compra de materiales y también de equipamiento una vez terminado el edificio. El primer paso sería recaudar dinero entre los habitantes de la comunidad. En la reunión semanal del consejo, Egoísta oyó que hacía falta dinero. Cuando terminó la campaña de recaudación, solamente había dado un poco menos de $1,000. Entonces tuvo que tomar otra gran decisión. La escuela por fin tenía lo suficiente como para comprar un determinado terreno. El lugar era bueno y el precio estaba dentro del presupuesto previsto. Sin embargo, también una de las grandes tiendas estaba interesada en ese terreno. El consejo de la ciudad no se ponía de acuerdo. La escuela era una organización sin fines de lucro, por lo que no produciría ingresos con el pago de impuestos. Por otro lado, la tienda produciría grandes ganancias al fisco con el pago de sus impuestos, además de dar trabajo a muchos de los residentes. Como no se llegaba a un acuerdo, sería el alcalde quien tendría que decidir. Egoísta tenía un conflicto. Los dueños de la gran tienda habían sido generosos en su apoyo a la campaña electoral y habían aportado mucho dinero, además de hacer valer sus influencias. Varias veces los había invitado a su casa. Egoísta votó a favor de la tienda.
Justificó su decisión al público diciendo que sería para bien de todos los ciudadanos de Endell. Estaba abriendo el camino a más oportunidades de empleo y al aumento del tesoro de la ciudad. Recomendaba que la escuela explorara otras opciones, como la de ampliar el edificio existente, aun cuando sabía que esto no sería posible. Su decisión desilusionó a los sinceros seguidores de Jalín, pero la comunidad aplaudió contenta. Faltaban 2 años para que terminara su mandato como alcalde y había llegado el momento de planificar la reelección. Egoísta, también se acercaba el momento de finalización de su periodo de prueba, aunque no se había dado cuenta de ello. Sintiendo algo de remordimiento, Egoísta hizo una contribución personal a la escuela de Endell. Les envió $5,000. Con esto prometió encontrar otro terreno adecuado para la construcción de un edificio. Así recuperó la confianza de muchos de los seguidores de Jalín. Parecía que el joven líder sería reelecto como alcalde sin dificultad. La dueña del restaurante. Cuando se graduó, Caridad donó $3,000 de sus $25,000 como contribución a la escuela de Endell. Estaba agradecida por todo lo que había aprendido de sus maestros y quería expresarlo. Con los $22,000 restantes abrió un restaurante poco después. Le gustaba todo lo que tuviera que ver con el arte culinario. Y esto, sumado al hecho de que era buena comerciante, dio como resultado que el restaurante le pareció la mejor forma de usar sus talentos y servir a la comunidad. Logró convocar a algunos de los mejores chefs y al coordinar lo que estos sabían, pudo crear un menú excelente. Su restaurante tuvo éxito de inmediato. Aunque Caridad ganó premios con su restaurante, siempre daba el crédito de su éxito a la sabiduría de Jalín. En cada entrevista agradecía a sus maestros de escuela y elogiaba a sus empleados. Se negaba a reconocer el éxito como propio o a hacer alarde de sus esfuerzos. Sabía que todo se lo debía a Jalín. Caridad usó su prosperidad para ayudar a la comunidad y a la escuela de Endell. Daba comida al comedor de niños pobres y a menudo apartaba una noche para trabajar sirviendo a los niños. Ella disfrutaba sirviendo alimentos calientes a los pobres. Se comprometió a dar el 25% de las ganancias del restaurante a la escuela. Al término de 5 años, había donado más de $200,000. Caridad siempre estaba ayudando a quienes se esforzaban mucho y trabajaban duro, pero sin lograr cubrir sus necesidades básicas. Además de dinero, siempre estaba dispuesta a transmitir los principios de sabiduría y éxito de Jalín. Todo el tiempo les decía a los que recurrían a ella que jamás habría logrado nada sin Jalín. Aunque el restaurante de Caridad era un lugar próspero y reconocido, jamás fue invitada a los eventos sociales que organizaba Egoísta en su casa. Tampoco se le convocaba para participar del liderazgo de la comunidad. Es que su adhesión a Jalín era considerada una exageración, además del hecho de que era mujer. Pero aunque la excluyeran los endelitas influyentes, Caridad no se sentía menos, ni creía que la estaban ofendiendo. Se concentraba en ayudar a los menos afortunados. Le encantaban las reuniones semanales en la escuela, y siempre estaba ofreciéndose para ayudar, dando o sirviendo en diferentes lugares. Caridad era una joven que vivía en plenitud.